estar dispuesto a conversar con nosotros en esos micrófonos al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el señor Virgilio Saquicela. Virgilio, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Wendy Quinde. Estimada Wendy, un gusto saludarle como siempre, a sus enteras órdenes. Un buen día. ¿Qué tal, Virgilio? Gracias por estar con nosotros. Vamos a arrancar este diálogo junto a mis compañeros Alberto Quintana y Henry Avelino. Alberto. Gracias, señor vicepresidente. ¿Cómo le va? Tal vez explicándole un poco, arranquemos este diálogo. El tema del momento es la presentación en esta tarde. Está previsto para las 2 de la tarde, ¿no? La presentación de parte del señor presidente de la República de esta ley, creando oportunidades. Básicamente, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que ha solicitado el presidente, no? Esto como para poner en contexto, ¿el presidente va a ir y entregará por ventanilla la ley o ha pedido tal vez ser recibido en plenario? Eso no lo tenía exactamente claro y tal vez tomémoslo, señor vicepresidente, como punto de partida en esta conversación. Gracias, Alberto. El señor presidente estará a las 2 de la tarde en la Asamblea Nacional en el José Mejía Lequerica, que es el salón del ex Senado, en donde presentará de manera personal, obviamente, entiendo que con su equipo de trabajo, a la Asamblea Nacional y al país, una vez más, como lo hizo la noche de ayer, este proyecto denominado Megaley, un proyecto de oportunidades conforme lo ha conceptuado el señor presidente de la República, y estará pues recibiendo de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, quien ha girado incluso una invitación como tal a los asambleístas del Ecuador. Entendemos que será a las 14 horas en el lugar antes indicado. Correcto, entonces va a ser en esta sala plenaria, ¿no? En esta sala plenaria, y han sido entonces, eso era importante, ¿no? Porque como que estaba esa duda, cómo era el mecanismo que se iba a utilizar, pero en todo caso usted ya lo está ratificando, ¿no? Va a ser formal e incluso se ha cursado la invitación para los representantes de todas las bancadas legislativas, para todos los asambleístas, así es, ¿no? Así es la verdad, para todos, a través de la señora presidenta de la Asamblea. Ahora, más allá de las conceptualizaciones políticas que tenga cada asambleísta, no cada uno de los 137 representantes de nuestro país, más allá de aquello, ¿cuál es el ambiente en que se va a recibir este marco legal, vicepresidente? Bueno, creemos que es positivo para el país este primer paso, que sea el propio presidente de la República quien comparezca a la Asamblea, pida ser recibido y entregue este proyecto de ley. Si bien se debería desde el punto de vista formal, pero para mi concepto es importantísimo. Pero ese primer paso no puede quedarse ahí, no puede darse lo que parece se ha dado en las otras leyes como la de educación superior y la ley de comunicación, que han sido presentadas, pero no ha existido la operatividad a través de personeros del gobierno nacional que hagan el seguimiento debido, que se insista, que se dialogue, que se lo haga con las distintas bancadas, con los distintos sectores políticos, incluido de la bancada de gobierno, en donde se explicite, se explique en qué mismo consisten estas reformas y se busquen a partir de ello consensos. Creo que en esta ley, una vez que sea presentada, debe darse esa vinculación a través de los propios ministros de Estado que tengan que ver con el asunto, el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas, los que estén inmersos, directamente dando horas del día y de la noche si es necesario para buscar esos consensos. Caso contrario, solamente si se entrega la ley y queda en la Asamblea, vamos a remitirnos a los criterios anticipados que en cierto modo ya se han dado por algunas bancadas y nos vamos a limitar a ello, mucho más cuando se le estaba poniendo el carácter económico urgente. Es menester que se analice. Obviamente que esta ley, entiendo la señora presidenta, una vez que la reciba el día de hoy, la pondrá en conocimiento de cara más tardar entre lunes o martes de la próxima semana, y será el Consejo de Administración Legislativa que por imperativo legal tiene que calificar o no la ley y pasar a las comisiones, porque no sería solo una comisión pertinente, tal vez la de régimen económico, la de régimen laboral y tal vez las otras comisiones para su tratamiento de manera inmediata. Esa filtración en el CAL tendrá que ser establecida dentro del marco constitucional y legal. Ya hay voces, parece que en las primeras horas de la mañana existen algunas voces en donde se establece de que no cumpliría con requisitos constitucionales y legales al tratar diversas materias en la misma. En todo caso, no podría yo en mi caso anticipar criterio, sino tendríamos que hacer el análisis una vez que tengamos la ley en nuestras manos y podamos tener la reunión del CAL
para su calificación y obviamente su designación de comisiones para su tratamiento. Claro, claro que sí, sí, pues porque todavía no llega, pero ya ha habido pronunciamientos, ¿no? sobre todo sobre el enfoque constitucional. Ahora, usted hace notar algo, ¿no? La falta de operatividad política. Eso se ha notado en los dos marcos legales anteriores, señor vicepresidente, que envió el Ejecutivo. No ha habido ese seguimiento que es necesario, porque claro, ahí viene lo que nosotros denominamos los operadores políticos, que es algo normal que precisamente estén en la Asamblea representando al Ejecutivo, haciendo el seguimiento, conversando, explicando, detallando a los integrantes de la bancada legislativa. ¿Eso usted lo nota como una falla que ha ocurrido con los otros marcos legales? Sí, no ha existido la suficiente vinculación. Y yo creo que esta ley, que es importante para el país, que trata de temas tributarios, laborales, es imperativo, insisto, en que tienen que estar estos operadores que son los propios ministros de Estado, sus equipos, que expliquen a las distintas bancadas, independientemente de los puntos de vista políticos, ideológicos, tiene que explicarse. Es hora de que el país haga reformas de fondo que posibiliten fundamentalmente el tema de la reactivación económica a través de la creación de fuentes de empleo. De no existir empleo, de no existir trabajo, no existe remuneración y por lo tanto no sigue existiendo pobreza. Bajo ese contexto aspiramos y esperamos de que el gobierno se sintonice en este tema, y lo digo con propiedad, incluso siendo parte de la bancada del propio gobierno, pero si no hay esa operatividad funcional, real, le veo complicado de que pueda dejarse de lado esos criterios anticipados que estamos conversando, que ya se han vertido en la Asamblea Nacional respecto de temas laborales fundamentalmente, que si no se abre el abanico, difícilmente se van a dar esos espacios de trabajo dentro del sector privado. Bueno, el sector público está saturado de burocracia. El sector público, obviamente, ya desde unos pocos años atrás viene minorando esa burocracia y existen menos oportunidades para la gente, y existen más gente que quiere trabajar. Entonces, es necesario que nos pongamos de acuerdo en puntos mínimos dentro del legislativo, pero eso tiene que ser con explicaciones del Ejecutivo. La gobernabilidad es necesaria, no para un gobierno, sino para el Ecuador. Y eso, ese discurso, esa premisa, más bien dicho, debería primar en la Asamblea Nacional y debería hacérselo públicamente para que a través de los medios de comunicación lo conozca la gente, cuáles son las reales propuestas que traen estas leyes y obviamente cuál es el compromiso de los asambleístas más allá de sus ideologías, de sus intereses políticos respecto del país. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que determinan los procedimientos parlamentarios? Va el señor presidente de la República hoy 2 de la tarde, es recibido en el Salón José María Lequerica, ¿no? Hará alguna explicación. Luego de eso, ¿qué viene? Eso es bueno también que lo conozcan los ecuatorianos. ¿Cuál es el paso a paso y la responsabilidad que queda ya en manos de la Asamblea Nacional Legislativa, señor vicepresidente? Al calificarlo el señor presidente como una ley económica urgente, la Asamblea tiene 30 días para aprobar esta ley, para tratar de aprobar la ley o negar la misma, o aprobarla con las reformas o con los considerandos que correspondan. Por ende, entiendo que la señora presidenta de manera inmediata, hasta el día lunes, estará en el CAL para su calificación. Si es que pasa la calificación, pasa a una de las comisiones que en menos de 30 días tendría que emitir el informe respectivo para conocimiento y aprobación del Pleno de la Asamblea Nacional. Bajo ese contexto, el tiempo es apremiante, más bien dicho, no existe tiempo, sino que debemos de empezar a trabajar sobre la marcha a partir del día de hoy para en 30 días resolver este tema y aspiremos que sea en beneficio directo de los intereses de los más necesitados del país, de la gente que menos tiene, de la gente que menos trabajo tiene. Aspiremos de que, como dijo el presidente en uno de los acápites de la noche de ayer, en realidad la contribución que tienen que hacer las grandes empresas, incluso empresas que tuvieron grandes ingresos en plena pandemia en el año 2020, sean reales, que quienes han ganado los distintos sectores económicos, incluida la banca, aporten al país. Es menester de que nos concienticemos en ello, es menester saber de que ya los que no tienen, los pobres,
no tienen de dónde aportar. Entonces, bajo ese contexto, hay que empezar a tratar la ley. Es imposible que vayamos a acordar en el 100% de la misma, pero si es que un gran porcentaje podemos llegar a esos consensos, sería fundamental, porque podríamos estructurar una ley que valga la pena, considerando los distintos criterios de la Asamblea Nacional, donde está representado obviamente el pueblo ecuatoriano y también de la sociedad civil. Es decir, estamos contra el reloj. Alberto, es urgente podernos a trabajar en el tema y aspiremos de que vayamos sacando conclusiones. En mi caso, como asambleísta, como vicepresidente, voy a poner todo mi contingente para, si es necesario, liderar espacios en la Asamblea Nacional que posibiliten el tratamiento serio de este proyecto de ley que entiendo le interesa al país. Eso es lo que queremos escuchar de los representantes de todas las bancadas legislativas, ¿no? Que con responsabilidad se analice, se cuestione, se critique y se aporte también para poder enriquecer esta propuesta, porque las cifras son bastante preocupantes en lo que tiene que ver sobre todo con el hecho de que tantos ecuatorianos pues no tienen un trabajo formal. Permíteme que Henry Avelino tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el vicepresidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Virgilio Saquicela. Henry. Gracias, Alberto. ¿Cómo está, señor asambleísta, señor primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? Quería saber también y conocer su opinión, ¿no?, con todas estas cosas que aparecen cada día en torno a la Asamblea Nacional que ustedes presiden, estos temas de empanadas de $6, de desayunos de $15, almuerzos de 40, de 50. Ahora apareció que existiría un soborno para poder dar al proveedor el negocio de los snacks, de los cafés. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre en la Asamblea Nacional, señor asambleísta? Bueno, lastimosamente cuando existe un inconveniente, un escándalo, una información a través de redes sociales, medios de comunicación, que toca a un asambleísta, influye en toda la Asamblea Nacional. Somos criticados todos los asambleístas, los 137. Creo que la señora presidenta de la Asamblea tiene la obligación de explicarle al país a través de los medios de comunicación y decirle lo primero, de que este contrato que se ha suscrito, si bien ha sido una modalidad en la Asamblea Nacional y en otras instituciones, pero ha sido respecto de la administración de la Asamblea Nacional para el tema protocolario, que ningún asambleísta de los 137, incluida la señora presidenta, hemos recibido ningún desayuno, ni almuerzo, ni cena, menos en ese valor de la Asamblea Nacional. Al menos quien habla no lo he hecho, ni en la Asamblea ni fuera de la Asamblea, que cubra la Asamblea Nacional, porque la noticia ha rodado como si es que todos los asambleístas recibiéramos a diario un desayuno, un almuerzo y una cena de esos valores absurdos, exorbitantes, que no se compadecen con la realidad. Explicar por qué este contrato suscrito en la capital de la República, según se explica, puede servir para un desayuno, almuerzo o cena en Loja, o en Cuenca o en Guayaquil. Yo creo que más barato saldría que si van a Guayaquil se contrate en Guayaquil directamente, o si van a Loja se lo haga de igual manera. Esta explicación yo creo que debe dar la señora presidenta de la Asamblea Nacional de manera urgente, para que quede claro ante el país de que no se trata de los asambleístas, se trata de una cuestión administrativa en cuanto a esa contratación. Ya serán los órganos de control los que determinen en el momento oportuno si es que se han cometido o no se han cometido cuestiones de índole civil u otra respecto de esta contratación. Estos escándalos también de los hoteles, de situaciones por el estilo, la señora presidenta, hasta donde he escuchado, ha indicado de que no obedecen a un día, me parece que la ciudad de Guayaquil, sino a varios días, y debe demostrarlo por tranquilidad de ella mismo, del primer poder del Estado, de la Asamblea. Lastimosamente, insisto en lo que dije al inicio de esta última pregunta, de que cuando se da un hecho, por más aislado que parezca, influye en los 137 asambleístas, y eso debe explicarse al país. Claro, sí, porque estamos hablando de una cifra bastante alta e interesante, y usted habla justamente de que ella tiene que dar un pronunciamiento, pero en eso se ha demorado también, y me parece también que en una rueda de prensa salieron algunas personas a hablar por ella, y luego la siguiente medida, obviamente, el despedir o pedir la renuncia de
su equipo de trabajo. ¿Usted conoce si ya lo renovó al equipo o conoce si este equipo ya fue evaluado, se quedaron algunos, salieron algunos? ¿Qué conoce de esto? Bueno, no he tenido la posibilidad de reunirme con la presidenta de la Asamblea en estos días. He estado yo en territorio. El día de ayer acá en una reunión con los alcaldes de Azuay, Callar y Morona, Santiago, sobre la reforma a la ley 047 que posibilitará recursos más para juntas parroquiales y municipios. Estamos en una reunión el día de mañana con todos los profesores, los directivos de profesores universitarios sobre la ley de educación superior. No he estado en la capital, no he podido reunirme, espero que el día lunes lo pueda hacer con la presidenta. Hasta donde conozco, uno de los medios de comunicación que habría solicitado la renuncia a 21 funcionarios. No se ha conocido hasta el momento que alguien de los mismos haya sido cambiado. Entiendo que eso resolverá la señora presidenta en las próximas horas. Sí, estamos conversando con Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En torno al personal de la Asamblea Nacional, se hablaba, y lo había dicho el asambleísta Villavicencio, que había todavía personal del Correato en la Asamblea Nacional, que era una de las cosas que le han advertido. ¿Esto pasa también en los otros despachos, con los otros asambleístas en la Asamblea Nacional? ¿Todavía hay personal que responde a Rafael Correa? ¿Es verdad esto lo que afirmaba Villavicencio? Bueno, entiendo que en la estructura general de la Asamblea deben existir personas que obviamente siempre quedan de administraciones anteriores por A o B situación. Es la señora presidenta de la Asamblea quien tiene que resolver ello, le toca administrativamente en cuanto a su equipo, sobre todo cercano de trabajo, y que demanda la confianza plena. Yo no puedo criticar ni bien ni mal a los señores funcionarios de la Asamblea Nacional, los respeto a todos. Y en el caso de los despachos de cada uno de los asambleístas, obviamente obedece a la petición de cada asambleísta, porque así lo establece la ley. Usted llega como asambleísta, tiene la posibilidad de tener 2 asesores y 2 asistentes, y usted es el que entrega las carpetas, los nombres de los mismos, y son los que se colocan. Es decir, que entiendo, hasta donde yo conozco, que cada asambleísta tiene funcionarios de su confianza en su despacho. Así es de que en la otra temática lo resolverá ya la administración de la Asamblea en los próximos días respecto de los funcionarios del entorno de la presidencia de la Asamblea, que son los directivos de la misma. Por darnos luces, ¿no? Y estaremos expectantes de lo que ocurra hoy, 2 de la tarde, entonces será recibido. Ya usted nos clarificaba, ¿no? Había un poquito de confusión, pero ya nos da las luces en torno a este tema, cómo va a ser la mecánica que se va a utilizar para recibir al presidente en el Salón José María Lequerica esta tarde 2 en punto, tal como lo ha solicitado. Muchísimas gracias, que tenga un excelente resto de jornada. Gracias, Alberto, un abrazo a todos. Virgilio, un abrazo, que tenga un excelente día. 7 de la mañana.